Y voy a comenzar la grabación. Parece que algo pasó, no puedo iniciarla de nuevo. Ahí está grabando, ¿ya? Gracias, Diego, no tenía idea de eso. Bien, ahora, acá en electricidad es lo mismo, con la diferencia que esto está... René, ¿me quería decir algo? Ya. Se me fue la onda. No, profe. Ya, ok, Disculpe. gracias, no se preocupe, se me fue la onda. Eso, ya. Voy a tratar de enchufarme de nuevo. Claro, lo que pasa es que acá, en el circuito serie, también tiene que ver con este análisis de 1, de 2, de 3, de 4, pero desde esta mirada de cómo la corriente va a circular por los componentes. O sea, en este caso la corriente va a salir por la pilita, va a recorrer una ampolletita, va a entrar aquí la ampolleta, va a recorrer su filamento, va a salir de la ampolleta, va a recorrer la otra ampolleta, y así consecutivamente. O sea, va a ser un recorrido, la corriente va a ser un recorrido de una tras otra. La ampolleta 1, la ampolleta 2, la ampolleta 3, y así consecutivamente cuántas ampolletas yo tenga conectadas en mi sistema. Ahora, yo lo estoy explicando con ampolletas, pero lo puedo explicar con, no sé, hervidores, con computadores, con lo que sea. Entonces, aquí tenemos estas ampolletitas que van a estar siendo recorridas con la corriente, en donde va a haber una sola corriente, y esa corriente va a tener un solo camino por seguir. Vamos a hacer otro monito acá. Entonces, si yo tengo acá un componente X, luego tengo otro componente X, luego tengo otro componente X, y así consecutivamente, vamos a decir que es serie porque la corriente va a hacer el recorrido de uno, luego otro, luego otro, luego otro, y así hasta terminar el circuito completo y volver a la fuente. Fíjese que no hay una bifurcación, no hay un nudo, no hay una unión que nos diga, oye, la corriente va a ir un poquito para allá, o de aquí la corriente se va a ir para allá. No, si pasa eso, ya el circuito va a dejar de ser serie. Por ejemplo, si aquí yo tengo una ampolletita que conecté acá, y esta ampolletita la puse ahí, una conexión ahí, y ahí, esto, ahí ya deja de ser un circuito serie, ¿ya? Más que sin interrupciones, Joaquín, tiene que ver con un solo sentido de corriente. Claro, si yo le pongo un interruptor y corto acá, ya va a dar lo mismo si va a ser circuito serie, paralelo o combinado, porque no va a haber circulación de corriente, sino que va a haber un solo camino, que va a tener esta corriente para recorrer todos los componentes. No hay otro camino. Por ejemplo, donde tenemos el clásico ejemplo de circuito serie, en las lucecitas de árboles de Pascua. Ahí las lucecitas de árboles de Pascua tenemos una conexión en serie. Por eso yo puedo conectar muchas ampolletas chiquititas de 5 voltios, 9 voltios, que las puedo conectar a 220 voltios, sin que se quemen. Y aprovechando el ejemplo, ¿qué pasaría, por ejemplo, si esta ampolleta que está acá se quema? Se corta ahí el filamento. La corriente va a llegar hasta ahí, hasta la punta del filamento, y nada va a poder pasar. ¿Y eso qué va a significar? Que como no va a poder pasar, no va a haber flujo de corriente, la corriente va a ser igual a cero, y cuando la corriente sea igual a cero, no va a prender ninguna ampolleta. Por eso cuando las luces del árbol de Pascua se quemaban, nosotros con una buena íbamos ahí sacando y poniendo hasta encontrar la que estaba quemada. El problema era cuando había más de una quemada. Entonces, ahí nosotros podíamos encontrar efectivamente la ampolleta mala poniendo ampolletas buenas. Y una vez que poníamos una ampolleta buena, se prendía y volvíamos a tener la circulación de corriente.
Entonces, resumiendo, ojo, cuidado, no tiene que ver con la disposición de los componentes. Por ejemplo, si aquí tengo 3 componentes y vengo con la corriente ahí, y la otra viene aquí, y la otra viene ahí, y esta sale para allá, este circuito igual es circuito serie, ¿ya? No, aun cuando los componentes están uno al lado del otro, pero están en serie porque la corriente tiene un solo camino por recorrer. No tenemos división, no tenemos bifurcación a ninguna otra parte. Si ya tengo una bifurcación, automáticamente deja de ser circuito serie. ¿Ok? Ahora, veamos el comportamiento eléctrico de este circuito. Entonces, si usted se fija, tenemos la corriente que va a estar saliendo desde la fuente. Esta corriente que sale de la fuente recorre el componente 1, en este caso una resistencia, luego va a recorrer a otra resistencia, luego a otra resistencia y listo. Y hace el cierre. Ahora, entre paréntesis, nosotros vamos a hablar de circuitos resistivos, porque vamos a hacer el análisis con resistencias, ¿ya? Pero este análisis sirve para cualquier componente eléctrico o electrónico que yo monte en el circuito, ¿ya? ¿Y por qué lo hacemos con resistencia? Porque es el común denominador de todos los elementos eléctricos que tienen una resistencia interna. Y por ende, ese es el elemento que nosotros vamos a ocupar. Y por eso aquí tenemos dibujada la resistencia. Ahora, desde esta mirada de la circulación de corriente, que va a estar aquí la corriente circulando a través de mi circuito, si usted se fija, también ocurre otro fenómeno que, como es una única corriente que está circulando, el valor de esa corriente en amperes, porque la corriente se mide en amperes, el valor de esa corriente en amperes va a ser la misma en todos los componentes. O sea, que si de aquí, de la fuente, salen una corriente equivalente a 2 amperes, esa corriente equivalente va a pasar por aquí como 2 amperes, va a pasar por acá como 2 amperes y va a pasar por aquí como 2 amperes. O sea que en un circuito serie la intensidad es la misma en todos los componentes. Sean 5 componentes en serie, sean 30 componentes en serie, la intensidad es la misma. ¿Vale? ¿Y por qué hago énfasis? Porque esta que está acá, esta es la ecuación más importante de un circuito serie, que dice que la corriente es la misma en todos los componentes. Listo, ahí ya hicimos el análisis con respecto a la corriente. La corriente es única, no hay bifurcación de la corriente y eso va a determinar que sea mi circuito serie. Y como la corriente es única, es una sola magnitud de corriente, diremos y afirmaremos que esta corriente es la misma para que entrega la fuente, la misma que la recorre las 2 amperes, o la resistencia 1, la misma que recorre la resistencia 2 y la misma que recorre la resistencia 3, y así consecutivamente. Ahora, con respecto a la resistencia, va a pasar lo siguiente, mire. Yo voy a venir aquí con una resistencia, aquí voy a tener otras resistencias, ahí. Entonces va a venir la corriente y va a decir, oye, me encontré con una resistencia. ¿De cuántos ohms era esa resistencia? 80 ohmios. Y corre. Y aquí dice, oye, aquí hay un cablecito porque ya calculamos la resistencia del conductor,
Pero aquí vamos a hacer una resistencia chiquitita porque un cablecito corto de 0,01 ohm. Y sigue circulándose y aquí se va a encontrar con otra resistencia, otra oposición. Y esta resistencia le va a decir, oye, yo voy a oponerme con 60 ohms de resistencia. Y sigue. Ahora tenemos una resistencia del cable, 0,002 ohms, ya por poner cualquier valor. Y al final nos vamos a encontrar con otra resistencia y esta va a decir, o ella va a decir, yo me pongo con 50 ohmios de resistencia. Y va a recorrer. O sea, va a encontrar una resistencia, otra, y así consecutivamente, dependiendo cuánta resistencia yo tenga en el camino. Ahora, como estas resistencias de los cables son muy pequeñas, del orden de los miliohms, las vamos a despreciar. ¿Qué significa que las vamos a despreciar? Que las vamos a eliminar porque no las vamos a tomar en cuenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a haber la corriente? Va a haber la corriente, va a haber una gran resistencia, gigante, que va a ser de 80 más 60 más 50 en este caso, en este ejemplo. O sea, va a haber una gran resistencia, una sola, pero en este caso será de 190 ohmios. Y de ahí desprendemos, de ese análisis de circuito de corriente, desprendemos que en un circuito serie, la resistencia total, porque la corriente va a haber una sola gran resistencia, esa resistencia total será la sumatoria de todas las resistencias que estén presentes en el circuito. Por ejemplo, acá yo tengo una resistencia de 25 ohmios, según el código de colores, 25, en rojo, verde, negro. Luego tenemos acá 15 ohmios, café, verde, negro. Y acá tenemos 10 ohmios, café, negro, negro. Y de acuerdo a lo que yo pueda entender, la resistencia total será R1 más R2 más R3, siendo R1 25, R2 15 y R3 10. Y si hacemos la suma, 25 más 15 más 10 son 50 ohmios. ¿Ya? Entonces, por eso aquí mi multímetro, que yo lo estoy ocupando como ohmmetro, me está indicando que aquí hay una resistencia de 50 ohmios. Porque este aparatito está midiendo la corriente, me está midiendo la resistencia en función de la corriente que entra y la que sale. Y por lo tanto va a decir, oye, ahí hay una resistencia equivalente de 50 ohmios. En síntesis, en un circuito serie, debemos sumar todas estas resistencias, sean cuales sean las que tenga, 5, 10, 15, 20, 30, 50 resistencias que tenga el circuito, las debo sumar. ¿Estamos bien? Pregunta, muchachas, muchachos. Profe, Dígame, Alex. consulta. Si yo el instrumento, el multitester, por ejemplo, lo pongo en la resistencia 1 cuando está conectado el circuito a en serie, ¿me va a medir igual la resistencia total? No, porque va a pasar lo siguiente. Y es muy buena la pregunta, estimado. Vamos a buscar aquí cómo poder hacer esa demostración. Me voy a demorar un poquito porque tengo que prender el Windows acá.
Primero que todo, muy buena pregunta porque nos llevó a un área que no habíamos conversado antes. Fíjese que para medir la resistencia, el sistema tiene que estar desenergizado. Sea cual sea el circuito, si yo quiero medir resistencia de serie, de paralelo o la resistencia de un solo componente, y lo voy a poner aquí con naranjo, para medir resistencia, el circuito debe estar desenergizado. Más que apagado, ojalá desconectado de la fuente. ¿Ya? Lo ideal. A ver si está listo. Ya. Está cargando aquí esta cosa. Está cargando. Momento. Ya va. Ya, volvamos mientras esperemos se cargue esa cosa. Ahora, respondiendo a la pregunta de Joaquín, creo que fue Alex. La pregunta de Alex. ¿Qué pasa si yo hago la medición? Voy a suponer que aquí tengo el ómetro y voy a medir solamente esta resistencia. Cuando se mide resistencia, cuando se mide ohms, dentro del tester sale una corriente chiquitita. No alcanza ni para prender un LED. Y esa corriente recorre el componente y se devuelve por el otro terminal. Y de acuerdo a la diferencia de corriente que sale a la corriente que entra, él va a calcular, o el voltaje que sale y el que entra, él va a calcular, va a decir, oye, aquí hay una resistencia de 25 ohmios. Entonces, si yo mido solo uno, me va a mostrar el valor de solo una. Ahora, si yo pongo el multitester o el ohmmetro, lo conecto a un terminal ahí y otro ahí, la corriente va a salir por el instrumento, va a recorrer la resistencia, y aun cuando va a haber corriente que va a devolverse para allá. Pero como no tiene retorno, va a tomar en cuenta solamente esta corriente que viene por aquí. Y va a decir, oye, aquí hay una resistencia de 25, de 15 más 10. Veamos si se activó este software. Este test es muy particular porque necesitamos 4 terminales, así que ahí tengo 1 y 2. ¿Ya? Voy a medir, por ejemplo, aquí. ¿Ya? Y voy a medir ahí. ¿Ya? Entonces, si yo lo activo, debería tener la medición de la corriente de esta resistencia y de esta. Vamos a cambiar el valor aquí, vamos a poner 45 nomás. Entonces debería el instrumento decirme 75 ohmios. 75. Ahora, si yo lo desconecto, y mido y hago la conexión ahí de ahí, vamos.
Ahí. ¿Cuánto va a medir ahora? Va a medir 25 más 40 más 45 más 30. Creo que estos son 140, creo que es. Pero no haberme equivocado en la suma. 140 ohms. ¿Contestaba la pregunta, Alex, o no? Sí, profe. Gracias. Ya, ¿alguien más me iba a preguntar algo? Profe, consulta, ¿ese programa tenemos que usar o vamos a tener que usar después? Es lo ideal, claro. El Proteus. Pero no se anticipe todavía. Yo le voy a dar las instrucciones de cómo usted lo va a instalar en su computador con la licencia pagada por INECAP. ¿Ya? No le instalen las versiones pirata porque tenemos que usar la versión licenciada por INECAP. ¿Ya? Así que yo luego le voy a... Joaquín, dígame. No. No pasé yo sin querer. No se preocupe. Ya luego yo les voy a subir un PPT, o un PDF, perdón, un PDF, donde vienen las instrucciones para que usted instale el programa. Por lo pronto, yo lo voy a usar solamente para demostrar algunas cosas. ¿Ya? Que es como si estuviésemos en la sala. Hay otros más bonitos, tal vez, que hay otro que se llama Tinkercad, ¿ya? Que ese también es más bonito, pero se demora un poco en cargar, así que lo vamos a poner ahí cargando para que avance un poco. Y este que está acá, que es más sencillo. Bien. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Profe, Dígame, René. sí, tengo problemas con Tinkercad porque no se puede moverla. Ya, pero la verdad que no es un asunto tan relevante. Vamos a ocupar otro software, así que yo no tengo ninguna exigencia de software todavía, así que ocupe el que le funcione, ¿no? ¿Ya? Ya, entonces, veamos si estamos claros. Esto es un ejercicio bastante sencillo. Anótelo ahí en el chat o dígame por audio o cuánto sería la resistencia total ahora si tengo este circuito. 140. Perfecto, 140 ohmios. ¿Qué será? 40 más 50 más 20 más 30. Y todo eso será igual a 140 ohms. ¿Y por qué estamos ocupando esta ecuación? Porque sabemos que la resistencia total es R1 más R2 más R3 más R4. Vale, perfecto, muy bien. Para lo que sigue tenemos que hacer mención a un caballero que se llamaba Kirchhoff. De verdad, mentiría si le pongo nombre, pero el apellido era Kirchhoff. Como a mí no me gusta mentir, no le voy a decir el apellido. Aquí se están riendo en mi casa. Este señor Kirchhoff dijo cosas muy interesantes acerca de electricidad, y una de ellas fue la ley de Kirchhoff de voltajes. Y dijo que en un circuito serie, en un circuito cerrado, la suma de todos los voltajes parciales debe ser igual al voltaje que entrega la o las fuentes. En este caso tenemos una sola fuente. Entonces voy a hablar de la fuente. Podrían ser más de una fuente conectada en el circuito. ¿Ok? Esperen un segundito. Estoy anotando porque se me ocurrieron algunos ejercicios. Ya. Entonces, si yo sumo aquí el voltaje A más el voltaje B más el voltaje C más el voltaje X aluciendo a cualquier valor de voltaje, deberíamos tener el valor del voltaje de la fuente. ¿Ya? Siempre.
Ahora, lo podemos decir al revés, que el voltaje de la fuente va a estar dado por la sumatoria de todos los otros voltajes. ¿Mm? Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nuestro circuito serie? Porque aquí nosotros tenemos un circuito serie y eso aplica directamente a lo que estamos viendo. ¿Por qué? Porque si aquí yo tengo un circuito serie de 3 resistencias, recordemos que esa era de 25 ohms, 15 ohmios y 10 ohmios, estas 3 resistencias en serie van a estar alimentadas por esta batería de 12 voltios. Entonces, el voltaje que va a entregar esta batería se va a repartir entre todos los componentes. ¿Ya? Hay algunos textos que hablan de dividir el voltaje, y de hecho este circuito también tiene como nombre divisor de tensión. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de dividir, estamos hablando de una repartición igual. Entonces acá no necesariamente, y si ustedes se fijan en los valores, no necesariamente esa repartición es igual. ¿Por qué? Porque va a haber una que va a tener 6 voltios, otra que va a tener 3,6 y otra que va a tener 2,4. Haciendo una mirada muy sencilla, muy rápida, la resistencia de más ohms se va a llevar mayor cantidad de voltaje. Lo voy a notar acá. La resistencia más grande, en cuanto a ohms, ya no en tamaño, sino que en ohms, llevará mayor voltaje. ¿Ok? Y claramente la menor se llevará a la menor. Sin embargo, si yo tengo todas las resistencias iguales, por ejemplo 25, 25, 25, el voltaje se va a repartir en partes iguales. ¿Me explico? Vamos a hacer de cuenta que estas resistencias son todas de 25. Olvídese un ratito del código de colores. Son todas de 25 ohmios. Entonces, ahora a cada una de ellas le va a llegar el mismo voltaje. En este caso van a ser 4 voltios ahí, 4 voltios ahí y 4 voltios ahí. Porque cuando las resistencias sean iguales, el voltaje se va a repartir en partes iguales. Ya. Ahí lo traté de escribir bien. Es lo mismo que está haciendo usted en su cuaderno, está apuntando lo que estoy hablando yo. Me imagino, yo supongo que es así. Entonces, aquí vamos a tener una repartición del voltaje en partes iguales, suponiendo que estas resistencias sean iguales. Pero, sin embargo, eso pasa muy poco. Entonces, como si las resistencias son de valores distintas, la más grande se va a llevar mayor cantidad de voltaje y la más pequeña se va a llevar menos voltaje. Sin embargo, dígame, Diego. Quería hacer una consulta. Si la resistencia llegasen a ser mayor que el voltaje, o sea, el valor, y no alcanza a llegar corriente nuevamente hasta la batería, ¿qué pasaría? No entiendo la pregunta. A ver, déjenme ver si entiendo la pregunta. ¿Qué pasaría si vamos a exagerar los valores? Exacto. Ya voy a poner aquí 8 megaohms. Esta será de 15 megaohms. Y esta será de 20 megaohms. Que si ya son valores tremendos, son gigantes esos valores. La resistencia total ya sabemos que será la sumatoria. Entonces tenemos
35, 43 millones de ohmios. Harto, 43 megaohmios. Pero si yo hago el cálculo de la corriente, diré corriente, voltaje dividido por resistencia, 12 dividido por 43 mega, 12 dividido por 43 mega, mi calculadora. Claro, igual circula corriente. Claro, 12 dividido por 43 millones será 279 nanoamperes. Igual hay corriente. ¿Ya? Ahora, si tomamos esa corriente que va a estar circulando acá, que va a ser una mugre corriente, va a ser algo así como 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 7, 9 amperes. En realidad la corriente 279 nanoamperes es eso. Profe, Entonces, dígame, Alex. con esa cantidad de corriente creo que ni siquiera se prendería un LED. Claro, o sea, no nos alcanzaría para hacer muchas cosas, porque el LED necesita como mínimo 20 miliamperes. Pero en un chip, en el procesador de su teléfono, las corrientes son de este porte. ¿Por qué? Porque en el procesador, en un cuadradito de 2 centímetros cuadrados, yo voy a tener 2 millones de componentes electrónicos. Entonces, el espacio que hay dentro de eso es un espacio microscópico y por ende necesito valores microscópicos de voltajes y de corriente, porque si tengo corriente más grande voy a necesitar conductores más gruesos y no me van a caber ahí en ese espacio 2 millones de transistores. Entonces, por eso ahí, claro, ahí dentro se aplica, pero en la realidad no sé si tendremos una circulación de corriente de ese nivel. En algunos casos, para algunos sistemas transistorizados, podríamos encontrarlo porque el transistor lo que hace es tomar la corriente y amplificarla, levantarla miles de veces. ¿Ya? Ahí podría ser. Ahora, volviendo a lo que más o menos preguntaba Diego, si no me equivoco, porque ya me perdí. Mientras la resistencia total sea distinto a infinito, va a haber circulación de corriente. Si la resistencia total es infinito, eso va a implicar que la corriente será cero. Ahí no va a haber corriente. ¿Y cuándo yo tengo resistencia infinito, Diego? Cuando se interrumpe. Claro, justamente. O podría ser un circuito abierto también. Claro, cuando yo tengo una interrupción, cuando el circuito se cortó. ¿Por qué? Porque como hablábamos en alguna clase, no va a estar descontinuada el conductor y por ende va a haber una resistencia tan alta que la corriente no va a tener la energía o el voltaje no va a tener la energía para poder pasar. Y eso pasa con los interruptores. Eso pasa con el interruptor de su casa. Cuando usted va al baño, aprieta el interruptor, tac. Bueno, cuando sale en realidad. Cuando sale del baño, aprieta el interruptor y se apaga la luz. ¿Por qué? Porque está poniendo una resistencia tan grande que los electrones no van a poder pasar y eso va a significar que no le va a llegar voltaje a la ampolleta y por ende la ampolleta se apaga. Ese es en el único caso. En el único caso donde no va a haber corriente. Pueden haber corrientes de los gigaohms, resistencia de los gigaohms. Y eso va a significar que le vamos a ir agregando más cero a la corriente, nada más. ¿Aclarado? Chuta, ya no sé quién me preguntó. Sí, está claro. Ya, ok. Bien, eso en cuanto al voltaje. ¿Ya? Ahora, este circuito, como les decía, también se conoce como divisor de tensión, porque yo puedo ir, dependiendo de la necesidad del circuito, y se ocupa mucho en electrónica, estos circuitos divisores de tensión para ir bajando el voltaje en ciertas etapas del circuito. Muchos ocupan transistores, por ejemplo, donde tenemos divisores de tensión.
Y por eso se conoce como divisor de tensión, porque puedo reducir el voltaje en los componentes con la implementación de un par de resistencia. Ahora, yo podría calcular directamente el voltaje en cada uno con la fórmula del divisor de tensión, que la fórmula del divisor de tensión dice que el voltaje en la resistencia X será igual a la resistencia X por el voltaje de la fuente dividido por la resistencia total, que es lo mismo que está aquí. ¿Ya? Lo voy a ejemplificar con valores. Voy a anotar de nuevo, voltaje en la resistencia X es igual a la resistencia X por el voltaje de la fuente dividido por la resistencia total. Lucas, ¿está Lucas o no me escucha? Hola, Ya. ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Lucas, dígame un número del 1 al 4. 4. Perfecto. Mira, lo que vamos a hacer, vamos a calcular el voltaje. ¿Está cómodo, Anakin? Ya, apague la cámara para que sigamos. Vamos. Estaba hablando con Lucas, ¿cierto? Sí, profe. Ya. Entonces vamos a calcular el voltaje de la resistencia Q4, que Ok. será... Entonces, ¿qué resistencia tenemos que anotar aquí? ¿La resistencia total? No, Ajá. ahí. De nuevo, R3. no se vaya, no se vaya, no se vaya. El divisor de tensión dice que para calcular el voltaje en la resistencia X, debo tomar la resistencia X, multiplicarla por el voltaje de la fuente y dividirlo por la resistencia total. Entonces, como usted dijo, vamos a calcular el voltaje de la resistencia 4, tomaremos la resistencia, ahora sí, 4. Lucas, 4, perfecto. Y Y ahora ahora sí, profe. ahora sí, Lucas, ¿cuánto vale la resistencia 4? Estoy haciendo el cálculo en mi cuaderno. No, dígame, acá sin hacer el cálculo. ¿Cuánto vale la resistencia 4? En ohms. 6. 6, perfecto, ahí está. 6. ¿Cuánto vale el voltaje de la fuente? 30. Perfecto, 30. ¿Y cuánto vale la resistencia total? 15, porque 4 más 2 más 3 más 6 son 15. ¿Ya? Vamos a Ajá. anotar por ahí. Resistencia total es 15. Ya, profe. Entonces aquí ponemos 15. Ya. Ahora sí, hacemos el cálculo. 6 por 30 dividido en 15. 6 por 30 dividido en 15. Estoy buscando mi calculadora. 6 por 30 dividido en 15. Tengo 12 voltios. O sea, en esta resistencia 4 voy a tener un voltaje de 12 voltios. De esa forma yo podría, eso es una forma de poder yo calcular el voltaje en esta resistencia. Si luego lo quiero hacer, por ejemplo, aquí está hecho con la resistencia 3, aquí dice 6 voltios, y lo quiero hacer con la R1, diré voltaje de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por voltaje de la fuente, dividido por la resistencia total. O sea, 4 por 30 dividido en 15. ¿Ya? Esto es 8 voltios. Y haciendo el mismo cálculo, vamos a decir que será 6 por 30 dividido en 15, 4 voltios ahí. Y si ahora sumamos 8 más 4 más 6 más 12, deberían ser, ¿alguien que se anime con esa suma? 30. Perfecto, ahí están los 30 voltios de la fuente.
porque además se está cumpliendo que el voltaje, me equivoqué, se está cumpliendo además que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el 2 más el 3 más el 4. Profe, ¿esa fórmula nosotros tenemos que aprenderla de memoria o siempre Por van a estar ahí? supuesto, por supuesto, se las tiene que aprender de memoria. Ahora sí como cerrándole el ojo, porque después cuando hacen la prueba ustedes están con el cuaderno abierto, po. Eso sí. Claro, eso sí, o sea, si fuese en una clase, en presencial, ahí de memoria no va. Y a ver, ejercitemos. Joaquín González, ¿me puede hablar? Dígame, profe. Ya. ¿Cuánto será el voltaje total en este circuito? Al tiro le digo. ¿88? Correcto, 88 voltios. Porque sumamos 24 más 12 son 36, más 36 son 72, 72 más 16 son 88. Perfecto, muy bien Felipe también que lo dijo ahí en el chat. Ya, acá. Cecilia. ¿Está Cecilia? ¿Tiene micrófono? Bueno, si no tiene micrófono lo puede escribir en el chat. De acuerdo al análisis que hicimos recién. ¿Cuántos voltios habrán en la resistencia 3? ¿26, profe? Espérese, esperemos que conteste Cecilia. Ya, porque si no entiende hay que explicarle de nuevo. Ya, parece que no está Cecilia. Sí, parece que no está. Fue a tomar once. Ya, Profe, dígame. disculpe, esa parte me la puede explicar de nuevo, que no la Sí, por entendí favor. muy bien. Ya, Jocelyn. ¿Cuál parte? La misma que le pregunto a Cecilia. Ok. Mire, ya nosotros sabemos, ya Cecilia, bien, ahí apareció. Sabemos que el voltaje de la fuente es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4 en este caso porque tenemos solamente 4 componentes, ¿cierto, Jocelyn? Sí, Ya. O sea, yo sé que esto se debe cumplir. Entonces yo sé que 110, porque aquí tengo el voltaje de la fuente, 110, debe ser igual a 10 más 50 más X, no tengo ese valor, más 24. ¿Ya? Entonces, aquí, desde cierta lógica, podemos decir, a ver, ¿cuánto, si sumo todo eso, sumo 10 más 50 más 24, ¿cuánto me falta para llegar a 110? ¿Ya? Desde una mirada ya más algebraica, diremos que aquí yo tengo mi incógnita, esa es mi incógnita, y la despejamos. Y todo lo que está sumando, al otro lado va a ir restando. 110, menos 10, menos 50, menos 24, va a ser igual a X. Porque como están todos sumando a la X, pasan al otro lado de la igualdad restando. Entonces, 110 menos 10 son 100. Menos 50, menos 24 es igual a X. 100 menos 50 son 50, menos 24 es igual a X. 50 menos 24 son 26, es igual a X, por lo tanto aquí debería tener
26 voltios, como dijo Lucas, si no me equivoco, como dijo Cristian y como dijo Felipe. Ahora sí, Jaslyn. Sí, profe, gracias. Perfecto. Cecilia, ¿lo debo explicar otra vez? Ya, perfecto, no hay problema. Pregunta más, cuando yo vaya avanzando, si es necesario que me devuelva, pregúnteme para no avanzar tanto y se vaya perdiendo mucho en el camino. Bien. Resumamos, hasta acá hemos visto qué sucede con la corriente, y aquí está mala esta ecuación. Voy a corregirla inmediatamente porque esto debe de ser igual. Esta debe de ser igual. Es igual, ahora sí. Hasta ahora hemos visto que tres ecuaciones importantes, que dice que la corriente en un circuito serie es igual en todos los componentes, que el voltaje en un circuito serie es la suma de todos los voltajes parciales, y que en un circuito serie la resistencia total, que es la que va a ver la fuente como una sola resistencia, también se conoce como resistencia equivalente, ¿eh? También en algunos textos podría pasar como ROQ. Va a ser la suma de todas las parciales. ¿Ya? Hasta ahí, así como recopilando algunos datos. Como le decía a Lucas, parece que esto debería ustedes sabérselo de memoria ya a partir de la clase de hoy. ¿Qué sucede con la potencia? ¿Qué pasa con la potencia en un circuito serie? Y la dejo aparte porque la potencia... La potencia como que se queda así con una resistencia y va bajando, ¿no, profe? Y después como que hay un enlace de tensión y se queda así como todo, ¿o no? Sí, puede ser. Lo que sucede es que, claro, la corriente viene, atraviesa una, después otra y va perdiendo potencia. Pero esa pérdida de potencia se va a demorar. Supongamos que aquí este cable tiene 10 metros, este de acá tiene, no sé, 5 metros, este tiene 3 metros y este de acá tiene 15 metros, suponiendo valores exagerados. Y la corriente recorre a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto tiempo se va a demorar en hacer este recorrido? Nada. Por lo tanto, claro, lo que podría perderse, inmediatamente nosotros lo podemos llevar a cierto cálculo, a cierto valor. Ahora, claramente, si el valor son muchos componentes que nosotros vamos a tener conectados en serie, claro, al final de la última resistencia le va a llegar muy poca corriente o muy poco voltaje, porque en el camino va a ir agotándose, ¿ya? Entonces, ya sabemos que el voltaje se cansa, comillas, se va cansando y por ende va a ir perdiendo como energía, ¿ya? Mientras más resistencia tenga, ahí al final le va a llegar menos. Con respecto a la potencia, desde la mirada matemática, ya sea el circuito que sea, serie, paralelo, mixto, combinado, una malla o lo que sea, siempre las potencias se suman, ¿ya? Por eso, cuando usted va a pagar la cuenta de la luz, le van a cobrar por la potencia consumida por todos los aparatos que van a estar conectados, por ende las potencias se van a sumar. Y van a medir ahí en la entradita al lado del empalme en el medidor, y van a poner el medidor de potencia. Y le va a decir, oye, están gastando tantos watts o tantos kilowatts. Entonces, para todos los circuitos, para todos, siempre la potencia se suma. Entonces, si yo sumo la potencia de esa resistencia más esa, debería decir la sumatoria 2,88 watts. ¿Ok? Ahora, me entendiendo y aclarando que igual vale que la potencia es igual al voltaje multiplicado por la intensidad. Eso es para todo, ¿ya? Para todo.
como también que la potencia es la intensidad al cuadrado multiplicado por la resistencia, y la potencia es igual al voltaje al cuadrado dividido por la resistencia. Aquí puedo calcularla de esas tres formas distintas y deberíamos llegar exactamente al mismo valor. Vamos a hacer un ejemplo, lo voy a hacer yo en este caso. ¿Ya? Yo lo voy a explicar cómo sería un ejercicio paso a paso para ver cómo podemos resolver este circuito serie de 4 resistencias, y quiero saber cuántos voltios le llegan a cada una y cuántos watts tendría cada una. Así como está dispuesto, lo primero que podría decir, yo quiero calcular el voltaje de la resistencia 1. Entonces vamos a ocupar la ley de Ohm, que dice que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Entonces necesitamos la corriente de la resistencia 1, multiplicado por la resistencia 1. Pero no tenemos la corriente 1. Ya, vamos a calcular acá. La corriente 1, ya sabemos que la corriente la 1 es igual a la corriente total. ¿Ya? Porque las corrientes son iguales. Listo, entonces voy a calcular la corriente total. Para eso voy a tomar el voltaje total y lo voy a dividir por la resistencia total. Fíjese que estoy tomando ley de Ohm. ¿Ya? Mire, voy a borrarlo y lo voy a explicar de nuevo. Ley de Ohm, que la intensidad, es el voltaje dividido por la resistencia. Y como quiero la total, tengo que tomar el voltaje total y dividirlo por la resistencia total. Esos deben coincidir. Y ahora reemplazamos. Voltaje total, 50. Dividido por la resistencia total, no la tenemos. Calculemos la resistencia total. Sabemos que un circuito serie se suman, será igual a R1 más R2 más R3 más R4, porque tenemos hasta 4. Y reemplazamos, siempre primero con letras y después con números. 3 más 4 más 8 más 5. Y eso será 20. Corríjame, vaya haciendo el cálculo, por si me equivoco, vaya corrigiendo. Sí, profe. Y ¿Va ahí bien? tenemos, ya vamos a anotar ahí, resistencia total es igual a 20. Ya, listo, seguimos. Ahora ya tengo el valor de la resistencia total, por lo tanto aquí puedo poner 20. 50 dividido en 20, 5 dividido en 2, 2,5. 2,5 amperes. ¿Ya? Entonces, eso significa que la fuente aquí va a entregar 2,5 amperes. Y también va a significar que la resistencia 1 tengo 2,5 amperes. A la 2, 2,5 amperes. A la 3, 2,5 amperes. Y a la 4, 2,5 amperes porque la corriente es la misma. Ahora, ¿podría calcular el voltaje de la resistencia 1? Sí, porque tengo la corriente en R1, 2,5, multiplicado por R1, 3, y esto es igual a 7,5 voltios. Voltaje de la resistencia 2. Corriente de la resistencia 2 por la resistencia 2. 2,5 por 4 es igual a 10 voltios. Voltaje de la resistencia 3. Corriente de la resistencia 3 por la resistencia 3. 2,5 por 8. 20 voltios. Voltaje de la resistencia 4. Corriente de la resistencia 4. Multiplicado por la resistencia 4. 2,5 por 5. 12,5 si no me equivoco.
Y ahora sumamos. Deberíamos tener 10 y 20 son 30, 42,5 más 7,5, 50 voltios. Y esta es una forma de comprobar si el circuito está bien. Porque si aquí nos da el voltaje, la suma del voltaje total 50 y empata con ese, ahí tenemos 50 voltios y está bien. Y como le decía el otro curso, puede ser 49,9 también, puede ser 49,5. También está bien porque no siempre vamos a tener números con pocos decimales, a veces vamos a tener muchos decimales. Profe, Dígame. por ejemplo, en esos cálculos, los resultados, ¿cuál es como un margen de error permitido o de diferencia en el resultado? No, como el 5%, 10%. O sea, en realidad, si ahí usted calcula y le da 44, y algo pasó, porque estamos muy lejos de 50. ¿Ya? Profe, igual puede variar por la temperatura, la resistencia total y todo. Claro, por supuesto, pero acá estábamos hablando del análisis matemático, del lápiz aquí que estamos descartando la resistencia al conductor, la resistencia a la temperatura, las tolerancias, porque si no tendríamos que hacer, a ver, vamos a calcular ahora con el valor mínimo, con el valor máximo de 3 ohms por la tolerancia, ¿no? Estamos hablando solamente aquí de valores sin ningún otro elemento externo. Ya luego podríamos estar en el laboratorio y ahí podríamos ver si la se calienta, poniéndole harto voltaje ahí, para si se calienta, si es que hay algún cambio, y comprobarlo esto. Ya, pero por lo pronto, solamente aquí en valores ideales. Ya, ¿qué pasaría con la potencia? Potencia total es igual al voltaje total multiplicado por la intensidad total. Voltaje total 50 por la corriente total 2,5. Y eso será 125, si no me equivoco. $125. Si sumamos la potencia de cada uno, deberíamos llegar a 125. Yo voy a calcular solo una. Potencia en R1, voltaje en R1, multiplicado por la resistencia 1, por el voltaje... me enredé, de nuevo. Potencia en R1 será el voltaje en R1 multiplicado por la corriente en R1. Voltaje, 7,5. Por corriente, 2,5. 18,75 watts. Y así consecutivamente hasta llegar a todas las potencias. No lo voy a hacer para que no, en función de la hora. Pero más o menos ya sabemos calcular la potencia de cada una de ellas. Preguntas hasta acá. De César, Cristian Marcelo, Eliezer, Jason, René, Jesslyn. Preguntas. No, profe, ninguna. En la prueba hay que calcular todos los voltajes y todas las potencias, o va a pedir algo en específico. Mire, la verdad que yo voy a suponer que yo podría tener un ejercicio de esto y preguntar por ese dato y por ese dato. Listo. Preguntar por esos tres. Profe, ¿y va a entrar paralelo en serie junto o separado? Así pues va a ser una evaluación con serie, paralelo y mixto. Profe, una consulta que me había quedado de la clase pasada de los videos. ¿Cómo se dice? Los circuitos mixtos serían como al final la suma de los dos, ¿cierto? Es la combinación, es la mezcla de un circuito que tenga partes de serie, partes de paralelo. Claro.
A eso nosotros llamamos mixtos. Los circuitos sí. mixtos también se conocen como circuitos mixtos, Sí, también se conocen como serie paralelo. sí. Pero a lo que yo iba era, por lo menos la guía, me costó un poco entenderlo por mí mismo, pero al final entendí que era como la suma de ambos, Claro, la de tanto combinación de tiempo ambos. paralelo. Claro, claro, Ah, pero ahí no nos adelantemos, por eso yo le dije que en la guía vea solamente el video de que estaba el profe explicando algunas cosas para que ¿sí? no nos adelantemos tanto. Ah, ya, bueno, ¿Ya? gracias. Porque después yo les voy a poner ahí un don circuito mixto y ahí sí va a tener harto donde ejercitar. ¿Pero eso tiene un orden o se puede hacer de cualquier forma? O sea, me refiero a puede empezar por acá y acabar por allá. Ahí hay un análisis caso a caso, Ah, ya, circuito a circuito. ya, Ya, gracias. ejercitemos. Aquí yo les propongo este circuito de 4 resistencias igual. Fíjense que hemos estado casi con 3 y 4 resistencias, no más. Donde R1 vale 30 ohms, R2 vale 25 ohms, R3 vale 50 ohms, R4 vale 35 ohms y el voltaje total son 150 voltios. Para ese circuito usted complete la tabla aquí. Entonces ponga total, voltaje total, corriente total, resistencia total, potencia total. Voltaje y la resistencia 1, corriente de la resistencia 1, potencia y la resistencia 1, y así consecutivamente con todos los componentes. Para eso yo les voy a dar 10 minutos, son 10 para las 8, a las 8 retomamos, ¿ya? A trabajar, por favor. Claro, si alguien quiere ir a buscar un tecito para acompañarse, bien, no hay problema en eso, pero lo importante es que nos cunda, ¿ok? Ya, yo voy a apagar mi micrófono y le voy a dejar el ejercicio ahí propuesto en la pantalla.
Profe, una pregunta.
¿Cómo estamos? ¿Cómo nos fue? Chuta, Jason, no vi su pregunta. Y total, voltaje total, correcto. Muy bien, Alex. Muy bien respondido. Profe, una consulta. Dígame, Felipe. ¿Con cuántos decimales se trabaja con 2 nomás? ¿Con 2 decimales significativos? Sí. ¿Cómo no se aproxima? No, no es necesario aproximar. Ah, ya, profe, gracias. Profe, Dígame. Estoy escuchando. ¿me escucha ahora? Sí, perfecto. Dígame. ¿Cuánto es el margen de error en el voltaje total? A mí la suma de todos me dio 149,8. Perfecto, súper bien. O sea, si le hubiese dado 145, ya ahí habría que revisar, pero sí, está perfecto. Muy bien. Ya, Ya mire, yo lo voy a revisar o lo voy a analizar de la siguiente forma. Entonces voy a abrir acá mi sistema. ¿Ya? Y voy a utilizar aquí este simulador. ¿Ya? Entonces vamos a parar aquí el simulador. Así de pasadita le enseño a utilizarlos. Vamos a cambiar pantalla negra para que podamos ver mejor. Este es un simulador que yo les voy a copiar ahí en el chat. Les voy a copiar la dirección. Que es un simulador bastante sencillo para circuitos sencillos. Ya para circuitos un poquito más complejos, hay algunos simuladores que son más complejos. Ya, pero para lo que nosotros necesitamos, no estábamos bastante bien. Y más, podría aquí poner un poquito más de zoom. Ya, ahí estamos súper bien. Entonces, vamos a pedir resistencias. Vamos aquí a dibujar resistencia. Entonces voy a poner una. Voy a poner otra. Otra. Y otra, porque eran 4, ¿cierto? Por un ejercicio eran 4. Y la fuente. Vamos a dibujar fuentes, entradas y fuentes, y ocupamos la fuente de tensión de 2 terminales. Pinchamos ahí, sin soltar, hasta allá. Ya. De nuevo. Listo. Y ahí pusimos la fuente. Entonces tengo mi fuente y la resistencia. Ahora tenemos que darle valor. La fuente dijimos que eran 150 voltios. La resistencia 1, 30 ohmios. La 2, 25 ohmios. Doble clic. Y le escribimos aquí 25. La 3, 50 ohmios. Doble clic. Y le ponemos acá 50. Y la otra, la última, R4, 35 ohmios. Listo. Y ya tenemos el circuito armado y lo vamos a echar a correr. Continuar, aquí le ponemos. Pum. Entonces ahí está circulando corriente. Ahí está circulando la corriente, que está con los puntitos amarillos que están moviéndose. Perfecto. La corriente sale del positivo y recorre todos los componentes. Entonces fíjese aquí, que yo me voy a posicionar sobre un componente, pum, y ahí me va a dar valores. Por ejemplo, me dice la fuente de tensión. ¿Qué corriente tiene la fuente de tensión? 1.071 amperes. Me imagino que esa fue su corriente total.
el voltaje en la fuente, 150 voltios, la resistencia total, 140 ohmios, y la potencia total, 160.714 watts. Profe, a mí me faltó calcular la potencia, no alcancé a hacerlo. Ya no importa, después ahí la hace en su ratito de desocupado. Ahora, para la resistencia 1, corriente 1.071 amperes. La corriente se va a repetir, ¿ya? El voltaje 32.143 voltios. La resistencia 30 ohmios y la potencia 34.439 watts. Claramente, si a usted le dio en el cálculo 32,14 voltios, también está bien. 32,1 bien. 32,2 también está bien. Resistencia 2. Corriente 1.071 amperes. Voltaje 26,786 voltios. Resistencia 25 ohmios. Y potencia 28.699 watts. Profe, si en potencia me dio 28,62, ¿estaría malo? Está bien, está súper bien. Ahí, ya, profe. Súper bien. La resistencia 3. Corriente 1.071 amperes. Voltaje 53.57 voltios. Resistencia 50 ohmios. Y potencia 57.398 watts. Y por último, la resistencia 4. Corriente 1.071 amperes. El voltaje en esa resistencia es 37,5 voltios. La resistencia es de 35 ohms. Y la potencia es de 40.179 watts. Y ahí tenemos todos los cálculos de cada uno de los componentes. ¿Ya? Preguntas, estimadas, estimados. ¿Algo que tenga que hacer? ¿Repetir? ¿Hacer algún ejercicio? ¿Explicar algo de nuevo? Profe, yo le quería hacer una petición si es que le podía volver a la parte donde había hecho el ejercicio usted para sacar alguna captura y así tenerle de referencia. Ah, sí, pues, por supuesto. Ahora yo, terminando la clase, subo esta presentación, ¿ya? ¿Esa? La anterior. Ahí. Esa misma. Hoy voy a prestar más desordenado y no sé qué. Sí, el Cocodril también sirve, Cristian. Si lo importante es que funcione el circuito. Como le decía, hay no miles, ya, pero hay muchos simuladores de circuitos eléctricos que me van a permitir hacer todo esto. Y va a depender de qué es lo que yo necesite y qué es lo que puedo hacer con el circuito. Ya, no tengo preguntas, ¿cierto? Avanzo. Último ejercicio. Ejercicio 2. Tengo el voltaje total. Fíjese que aquí la fuente no tengo ningún dato. Nada de nada. En la resistencia 1 tengo solamente 10 ohms. En la resistencia 3, 3,5 voltios. En la resistencia 4, 1.25 watts. Y en la resistencia 2 tengo 2 watts y 0,5 amperes. Lo mismo, completar la tabla calculando todos los valores que puedan ser. Por ejemplo, ejemplo solamente, voltaje en R1, voltaje en R2, voltaje en R3, en R4, potencia en 1, 2, 3, 4, resistencia 1, 2, 3, 4, corriente 1, 2, 3, 4, más las totales. Lo mismo, voy a apagar mi micrófono para darle un tiempo, son las 8:10. 10 minutos para hacer este ejercicio, por favor. Está fácil, de verdad no se complique, está muy fácil. Y aquí deberían estar las ecuaciones que usted debería ocupar para hacer ese ejercicio.
Ya, ¿cómo vamos? ¿Terminamos? Ya, mire, este ejercicio estaba bastante sencillo porque ahí había una pista. Ahí había, con lápiz rojo o con color rojo, un dato clave. Que era que en la resistencia 2 había una corriente de 0,5 amperes. Eso implicaba que en la corriente 2 teníamos 0,5 amperes. Y por ende, correcto, como sabemos que en un circuito serie la corriente es la misma, todas las corrientes valen 0,5 amperes. Mire qué entretenido. 0,5 amperes para todos. Perfecto. Listo. Y ahora completamos con los otros datos que tengamos a mano. R1, 10 ohms. R2, 2 watts. R3, ay, me equivoqué en esta. Los ohms están del otro lado. Aquí. 10 ohms. Ahí. R3, 3,5 voltios. Y R4, 1,25 watts. ¿Bien? Vamos a borrar las unidades de medida para que nos queden espacio y porque están anotadas ahí arriba. Y ahí ahora empezamos a calcular qué tengo y qué puedo calcular. En total tengo solamente la corriente, por lo tanto no puedo calcular nada más. Para la resistencia 1 tengo amperes, tengo ohmios, puedo calcular corriente. ¿Dónde está la corriente? ¿Dónde está el voltaje? ¿Puedo calcular voltaje? Sí. Voltaje de la resistencia 1 es igual a la resistencia 1 por la corriente de la resistencia 1. Resistencia 1 vale 10 por 0,5, 5 voltios. 5 voltios. Listo. Potencia de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 1 multiplicado por la intensidad de la resistencia 1, 5 por 0,5 es igual a 2,5 watts. Listo. Para la 2, ¿qué tengo en la 2? Corriente y potencia. ¿Cuál puedo ocupar? Voltaje, por ejemplo. Ese. Voltaje de la resistencia 2 es igual a la potencia de la resistencia 2 dividido por la corriente de la resistencia 2. 2 dividido por 0,5, 4 voltios. Listo. En resistencia 2, ¿cuál me sirve? Voltaje de la resistencia 2 partido por la corriente de la resistencia 2. 4 dividido en 0,5. 8 ohmios. Listo. Avanzamos. Para la 3, tengo voltaje y corriente. Puedo calcular resistencia. Resistencia 3 es igual al voltaje de la resistencia 3 dividido por la corriente de la resistencia 3. 3,5 dividido en 0,5, 7 ohmios. Potencia de la resistencia 3. Voltaje de la resistencia 3 por la corriente de la resistencia 3. 3,5 por 0,5. 3,5 por 0,5, no me quiero equivocar. 1,75 watts. 1,75 watts. Para la 4. Sí, profe. Ya, gracias, Felipe. Para la 4, no tengo la resistencia, pero tengo el voltaje y tengo la potencia. Perdón, tengo la corriente y tengo la potencia. Corriente y potencia. Puedo calcular el voltaje. Voltaje de la resistencia 4 es igual a la potencia de la resistencia 4 dividido por la corriente de la resistencia 4. 1,25 dividido en 0,5
eso debería ser 2,5 voltios. Aquí, 2,5 voltios. Resistencia 4, voltaje de la resistencia 4, dividido por la corriente de la resistencia 4. $2,5 dividido en 0,5 es igual a 5 ohmios. Listo. Sabemos que si sumo los voltajes voy a llegar al voltaje total. 5,4 más 3,5 más 2,5, 15. Ya la suma, por favor. Si sumo la resistencia, voy a llegar a la resistencia total. 8 y 7 son 15, y 5 son 20, y 10 son 30. Y si sumo las potencias, también puedo llegar a la potencia total. Y será 2,5 más 2 más 1,75 más 1,25, 7,5 watts. Y ahí ya tenemos nuestro circuito terminado. Ya y lo demás, fíjese que incluso las ecuaciones estaban puestas abajo, las ecuaciones que ustedes iban a necesitar para hacer esos cálculos. ¿Preguntas? No, profe. Ya, muy bien. Bueno, me dio todo. Perfecto, muy bien. Si no le vamos a dar más complejidad. Tal vez la complejidad que sea, por ejemplo, que ya las resistencias no sean de 10 ohms, sean de 450 o de 560. O venga con código de colores y yo le diga, ya calcule el circuito con código de colores de resistencia, no sé. Y claramente ahí a practicar, a practicar, a practicar. ¿Ya? Yo lo que le puedo recomendar que en la ayudantía vamos a hacer más ejercicios y acá en el simulador armar nuestro circuito y decir, a ver, esta resistencia le puedo poner 560 ohms. A esta de acá le voy a poner 470 ohms. Profe, intenté hacerlo, pero no pude, no supe hacerlo. Ahí, Acá, sí. ya. Si me dan 30 segundos, les voy a pegar por ahí que tengo en mi canal, en alguna parte que esto está medio lento. Póngase una bolera, Ignacio. En mis videos. Ya, y les voy a pegar por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí. Aquí yo tengo un video que hice para enseñar cómo se usaba ese software. Y se los pegué ahí en el chat. ¿Ya? Entonces, en algunos minutos lo hice. Ahí está pegado el link para que usted lo pueda hacer. ¿Ya? Así que si es que hay dudas, pierda cuidado en preguntar. ¿Ya? Y Cecilia, le contestó un chat de 10 de la tarde, pero ya ahí más ratito me lo consulta, me lo responde. Y lo demás es practicar, hacer ejercicios, sentarse ahí, tomar libros, no sé, buscar aquí en Google ejercicios, circuitos, serie, y va a encontrar aquí ejercicios resueltos de circuitos serie. ¿Okay? Mire, yo pinché lo primero que encontré, y así consecutivamente. Ya, mire, lo voy a pegar al tiro ese link sin hacerle ningún análisis más. Diego, ¿qué significa el nuevo sub? No entendí eso. Nuevo suscriptor, yo creo, profe, que dice. Ah, ya, ok. Ya, gracias. Bueno, eso, ya, gracias, Diego. Bueno, yo lo hago con fines pedagógicos, no, nada más. De hecho, creo que tengo como 5 suscriptores.
Ya, pues, por el día lo dejamos hasta acá. Fíjese que analizamos todo el circuito serie, todas las características más importantes del circuito serie, qué pasaba con la corriente, qué pasaba con la resistencia, qué pasaba con el voltaje, la potencia, por qué se sucedían ciertos fenómenos. Paralelo vimos a eso, a la ley de Kirchhoff, vimos también paralelo cómo se usaba el simulador. Ya en otra clase tal vez lo hagamos con otro simulador y en la siguiente lo vamos a hacer con este otro simulador para ir conociendo simuladores. Pierda cuidado que después yo les voy a decir, haga una guía usando ciertos simuladores. ¿Ya? Así que por lo pronto lo dejamos hasta acá y nos vemos el próximo lunes en la ayudantía. Voy a tratar de subir material antes de la ayudantía para que más o menos tengan consultas con respecto a eso. Y por favor aprovechen la ayudantía. Ya no se queden ahí donde ponemos presente y no hacemos nada más, sino que pregunte. Podemos desarrollar un ejercicio entre todos. ¿Ya? Y también armen grupos de estudios con algún compañero o compañera. Oye, ¿qué tal si nos juntamos el sábado a estudiar? Estudiamos online, buscamos algún ejercicio, lo resolvemos juntos. No sé. ¿Ya? Hasta acá llego yo porque ya tengo clases prontito. Voy a ir a tomarme un té para continuar con las clases de más rato. Y nos vemos. Que tengan una buena semana y cuídense mucho. Chao, profe, cuídese. Ya, profe. Chao, profe. Chaito. Que le vaya Chao, bien. profe, gracias. Cuídese, que esté bien. Profe, cuídese. Chao, profe. Chao, que les vaya muy bien.